otra puta mierda de Marvel Studios. Cuando se estrenó la película Thunderbolts, se pudo ver esta escena postcréditos. ¡Cuánta variedad, eh! Cuesta decidirse. Ah, mira, Wheaties. Con copos de trigo tostados, salvado, vitaminas, muy nutritivos. Ideales para los críos, ¿eh? Vale. Gracias. De nada. El de la caja soy yo. No, esta no. Ponme la siguiente. Pero los Vengadores somos nosotros. Lo dijo el gobierno. ¿Es que no lo entiende Sam Wilson? Bueno, el escudo lo tiene él. Yo también tengo un escudo. No es un escudo. Claro que sí. Es una cutrez. Es un escudo estupendo. Entonces, si Sam reúne un equipo y a ellos también los llaman los Vengadores, ¿quiénes son los auténticos? Bueno, eso mismo se preguntan en internet y a juzgar por los memes tan crueles que he visto, no creen que seamos nosotros. ¿Tú no ibas a hablar con él? Ya lo hice. ¿Y? No fue muy bien. ¿Para qué son estos botones? Es increíble que no ponga nada. ¿Sabes que ha reclamado los derechos del nombre? ¿En serio? Perdemos credibilidad. Tampoco es que tuviéramos mucha antes. Y ahora estamos en medio de una crisis por el espacio y no nos cuentan nada. Uf, qué rollo, acelera esto, por Dios. Ahora para. Recibiendo imagen satelital. Nave extradimensional entrando en la atmósfera. ¿Qué significa extradimensional? Hola. ¿Qué nave tan chula? Pues sí, la gran sorpresa de Thunderbolts era que se nos anunciaba la aparición de los Cuatro Fantásticos. Eso si descontamos otras grandes sorpresas como la aparición de Sentry, el Superman de AliExpress de Marvel, que ahora apenas es más AliExpress que el de DC. Pero he lavado los platos. Y por supuesto el blanqueamiento del comunismo, que en esta película nos encontramos con otro caso más en el que Marvel hace esto. Si lo sumamos a los casos de Disney ya van unos cuantos. Y si lo sumamos a los de Hollywood, la cifra empieza a ser alarmante este 2025. No me extraña ni lo más mínimo que Thunderbolts fuese el segundo gran fracaso Marvel del año tras la no menos infame Capitán América Brave New World. En Thunderbolts lo único destacable era una escena de acción protagonizada por Sebastian Stan como Bucky Barnes y alguna escena dramática de Florence Pugh como Yelena Belova. El resto pura basura woke. Me hace gracia el empeño imparable de Disney por hacer secuelas y más productos derivados de personajes que claramente no cuentan con el apoyo del público. Como puede ser la Viuda Negra de Yelena Belova, que era calviva para la taquilla tras el fiasco de Viuda Negra, la película a la que los impresentables de Acción Cine le dieron 5 estrellas. O usar de protagonista absoluto al Capitán América Negro de Sam Wilson. Y ni hablemos de la infamia que ha sido la serie sobre Ironheart, que si empiezo a hablar de su infame propaganda woke, este vídeo me dura 3 horas. Por cierto, Ironheart es otra serie más que blanquea al comunismo. Estamos en 2025, el año en el que todos los canales anti-woke que se precien pregonaron el fin de lo woke, tomando como fuente a empresas como la misma Disney. Pero sin embargo el wokismo está pegando más duro que nunca. Y estamos denunciando eso 4 radicales como yo. ¡Qué cosas! Y lo que es peor, hay un empecinamiento malsano por empezar a blanquear el comunismo. Y como dije antes, esto está pasando con demasiadas series y películas. No quiero saber lo que me puedo encontrar si me meto en profundidad en otras ramas artísticas como pueden ser el cómic o los videojuegos. Pues bien, ahora tenemos los Cuatro Fantásticos, primeros pasos.
paradójicamente la cuarta película de los Cuatro Fantásticos estrenada en cines, que también es la primera de la fase 6, la nueva fase de ese cadáver ambulante que es el actual universo cinematográfico de Marvel, que hace mucho tiempo que debió haber frenado para hacer un reboot, un remake o lo que sea. La película se estrenó este 24 de julio, tan solo 2 semanas después del asquerosamente infame Superman de Pedro Bear. ¿Había motivos para pensar que esta película estaba plagada de wokismo o que sería una basura? Pues más que suficientes. Por un lado tenemos al ultra woke actor conocido como Pedro Leche Desnatada Pascal, al que estamos viendo en todas partes últimamente, y sobre lo que representa este actor para los wokes es algo que comentaré más adelante. Pero lo más importante es que tenemos de director a Matt Shakman. ¿No suena? A lo mejor si os digo que es uno de los máximos responsables de la serie WandaVision, puede que os cambie la cara. Por ahora ya tiene pinta de que todo apunta a que Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, va a ser la mejor película de superhéroes de la historia junto con el Superman de James Gunn. Aparte de centrarse en arruinar a la Bruja Escarlata, el director Matt Shakman también participó en otros productos woke como pueden ser Monarch, El legado de los monstruos o The Boys. Antes de la infame era woke que vivimos, su carrera no tenía absolutamente nada destacable, salvo porque participó brevemente en series de prestigio como Mad Men, House o Juego de Tronos mucho antes de volverse woke. Aunque en este caso lo más temible de su carrera son las series Monarch, El legado de los monstruos y WandaVision, 2 que mencioné antes, en la que por cierto también ejerció como productor, y son 2 referentes woke para echarse a temblar. 2 referentes que de hecho demuestran que el hype de gilipollas por Los Cuatro Fantásticos es pura propaganda creada por Disney. Cuando nos referimos al guión de esta película, nos encontramos con 3 guionistas, Josh Friedman, Eric Pearson y Jeff Kaplan, de los cuales 2 tienen currículos temibles dentro del universo woke. Empiezo por el judío Josh Friedman. Fijaos en su carrera. De empezar con títulos como Reacción en cadena en 1996, La guerra de los mundos en 2005, La Dalia negra en 2006 o la serie de televisión Terminator, Las crónicas de Sarah Connor, que son todos productos de calidad, a degenerar completamente para guionizar basuras woke como Terminator, Destino Oscuro, El reino del planeta de los simios, Avatar, el sentido del agua y su trabajo más infame, la serie Fundación. Recordaros que en mi canal podéis disfrutar de la reseña de Avatar, el sentido del agua. Aunque la carrera como guionista woke de Friedman, en mi opinión, palidece en comparación con la de su compañero Eric Pearson. Preparaos, vais a ver qué crack es este tipo. Pearson es el irresponsable detrás de títulos como la serie Agente Carter para Marvel, Thor Ragnarok también para Marvel, Godzilla vs. Kong, Viuda Negra, Transformers One y Thunderbolts. Casi nada. Si se habla de sus películas para Marvel, podríamos tener la trilogía de mierda de Eric Pearson, porque ya contamos con Viuda Negra, Thunderbolts y ahora Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Hay que recordar que en 2015 se estrenó Cuatro Fantásticos, película dirigida por Josh Trank, que fue calificada unánimemente como basura con carga woke, pese a que tenía algunas cosas decentes. 10 años después, Disney nos trae Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, dirigida por un Matt Shakman que está rodeado de un equipo muy woke y mucho woke. 10 años después de una fantástica catástrofe nos llega otra en uno de los años más aciagos para Marvel, que no está menos dispuesta a destrozar el legado de la familia disfuncional más entrañable de Marvel de lo que estaba hace 10 años. Todo lo contrario, está mucho más dispuesta. Así que dentro alerta spoilers y dentro alerta woke. Empezamos con la propaganda woke de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que aparte de todos los impresentables woke que ya he mencionado, tenemos en la producción a los payasos de Kevin Feige y Luis Depósito, que son 2 de los principales responsables de hundir en la miseria al universo cinematográfico de Marvel.
Antes de empezar con lo que es puramente la propaganda woke, tengo que comentar una anécdota que está relacionada. En mi Asturias natal existe una ciudad llamada Oviedo, y allí hay un edificio con aspecto de nave espacial llamado el Calatrava, extravagante edificio que es el Palacio de Congresos de Oviedo y que costó 5 veces más dinero que el presupuestado, llegando a costar la friolera de 360 millones de euros. Sí, una cifra con la que se podía hacer una superproducción Marvel de primer nivel o 2 menos ambiciosas, que no es decir poco, de hecho es decir muchísimo. Esto que estoy comentando, por supuesto, no huele a corrupción política, son cosas que pasan. Lo interesante es que en un punto dado de 2024, a algún iluminado asturiano se le ocurre ofrecer una cantidad desconocida de dinero y otras facilidades para que el equipo de los Cuatro Fantásticos ruede en el Calatrava aprovechando su aspecto de nave espacial, y que el edificio era una ruina que no atraía a nadie ni para invertir ni para nada de nada. Pues bien, aquí empieza algo divertido que gustará a los fans de las estupideces woke. Antes de esto, y es un apunte importante, destacar que aquel mismo año yo había hecho la primera exposición oficial de Diamond Select Toys en Europa, que era uno de los principales fabricantes de Marvel y Disney, pues yo mismo había actuado también de figurante en varias producciones. Pues aprovechando esto, y que trabajaba en uno de los periódicos que estaban promocionando el evento de los Cuatro Fantásticos, contacté a la empresa de casting española, Yael, con la que había trabajado previamente. Pues sabiendo los integrantes de esta empresa que había hecho una exitosa exposición oficial de Marvel y que trabajaba para uno de los medios que estaban publicitando su casting de los Cuatro Fantásticos, hicieron caso omiso de mi solicitud. Bien, esta conducta es típicamente española. ¿Se entiende ahora por qué España está a la cabeza de Europa en fuga de talentos y dentro de España el campeón indiscutible es Asturias? Cuento esto porque lo ridículo se refuerza ahora con esta anécdota que acabo de contar. De tapadillo, la empresa de casting hizo 2 castings paralelos al oficial. Uno solo para musulmanes y otro para latins. Bueno, la respuesta la tenéis más adelante cuando hablo del multiculturalismo anacrónico de esta película. Pero esto que cuento es un golpe de realidad. Se tiene que hacer un casting exclusivo para árabes e hispanoamericanos porque es ridículamente difícil encontrar de forma natural la absoluta diversidad racial que se ve en la película. Mientras esto pasaba, para que el ridículo no pare, se estaban fletando autobuses con figurantes de otras comunidades autónomas de España porque no tenían figurantes suficientes para la película. Estaban literalmente desesperados buscando gente. Y no hablo solo de árabes y latins, hablo de gente en general. Todo esto mientras gente como yo y otros figurantes asturianos estábamos muy vetados y mucho vetados en la producción sin que esto tuviera la menor explicación. No por órdenes de Marvel o Disney, sino por decisiones de la producción local española. La razón por la que se hizo todo esto de tapadillo es bien sencilla. En todos los medios se vendía que el rodaje de los Cuatro Fantásticos era una oportunidad para el trabajo de figurantes locales. Dicho de otra forma, asturianos. Si la gente de Asturias se entera de que hay figurantes locales en el ostracismo, mientras hacen castings paralelos para musulmanes, hispanoamericanos y además se están fletando autobuses de figurantes desde otras comunidades autónomas, como que no da muy buena imagen. Y se rompe el relato tan bonito que estaba construyendo la prensa. Pero demasiada gente se dio cuenta de esto dentro de Asturias, aunque no se les diera voz. Pero tranquilos, aquí estoy yo para contarlo. Y la venganza es un plato que se sirve bien frío. Aunque mucho me temo que actualmente debe estar pasando algo incluso más infame con la nueva producción sobre la franquicia de los Juegos del Hambre, que también es en Asturias. Y algo muy extraño también está pasando con el casting que se hizo para dicha película, que ya fue hecho hace 2 meses y la inmensa mayoría de los asturianos ni siquiera saben que tuvo lugar. Casi ningún figurante sabe siquiera qué sucedió dicho casting. Comentado esto, ahora vamos a hablar con la parte que es puramente propaganda woke. Una propaganda woke que no podía faltar en cualquier película del universo cinematográfico Marvel es el llamado smoke ban, o el baneo del tabaco. En algunas obras de Marvel duele muchísimo más que en otras,
ejemplos de obras en las que duele muchísimo podrían ser Daredevil o lo que van a acabar haciendo inevitablemente con Punisher, que tendremos un Punisher Smoke Van seguro. En ambientes de mafiosos es cal viva. Y aquí tenemos otro escenario en el que el Smoke Van es cal viva. Los Cuatro Fantásticos primeros pasos sucede en un mundo retrofuturista que simula ser los años 60, época en la que todo el mundo fumaba como carretas. Pero aquí no hay un solo cigarro. Y encima hacen algo que ya hicieron en la temporada 2 de Loki, que es mostrar épocas del siglo pasado en las que se fumaba exageradamente y ahora de repente el tabaco está omitido. Aquí se pueden agarrar a que es un universo alternativo y se trata de unos años 60 retrofuturistas, pero eso no es excusa para que el tabaco desaparezca como arte de magia. Hay que recordar que dentro del propio universo cinematográfico Marvel, en la temporada 2 de Loki que antes mencioné, se pueden ver unos principios del siglo pasado donde nadie fuma y hay un multiculturalismo atroz. Algo que también sucede en esta película de los Cuatro Fantásticos, donde nadie fuma y también hay un multiculturalismo atroz, algo que pasa incluso con el propio equipo de los Cuatro Fantásticos. Literalmente se nos está vendiendo una versión edulcorada y reimaginada de lo que fue la antigua sociedad americana, pero eximiéndola del tabaco y de todo su brutal racismo, metiendo el típico multiculturalismo woke, que como multiculturalismo racista que es, no hay hibridación de culturas ni hibridación genética, todos juntos pero no revueltos. Pues aquí seguimos con la misma tendencia, todo muy multicultural y mucho multicultural, pero el racismo campa a sus anchas precisamente en la visión que se da. Esta forma de enfoque multicultural precisamente muestra una condescendencia hacia otras razas que es puro racismo. Lo he notado también muy recientemente en la última película de Jurassic World, donde ponían a hispanoamericanos prácticamente con el mensaje «Miren, son personas como nosotros». En realidad eso es un racismo condescendiente y asqueroso, aunque realmente todo racismo es asqueroso. Y precisamente vinculo mucho el tema del racismo y la multiculturalidad de los wokes porque es su forma de blanquear el pasado, mostrando los Estados Unidos smoke ban y multiculturales, cuando se fumaba muchísimo y de multiculturales iban justitos. Hablando del tema del tabaco, una cosa que me molesta sobremanera es que dentro de Marvel hay 3 personajes a los que quitarles el cigarro ha sido horrible, al menos dentro del bando de los buenos. Hablo de Nick Furia, de Wolverine o Lobezno y de Ben Grimm, que es conocido como la Cosa o la Mole. Ben Grimm siempre tenía un buen purazo, era un gran fumador. Es más, si os leéis los cómics originales de los Cuatro Fantásticos, los que más o menos suceden en la misma época que retrata esta película, podréis observar que hasta el mismísimo Red Richard se fumaba una pipa, que era muy típico de los intelectuales de aquella época. Pues ahora no fuma nadie. Y esto lo voy a denunciar siempre que lo hagan porque me tocan muchísimo los cojones. Y lo interesante es que cada vez que lo denuncio los wokes rabian. Y no me extraña que rabien porque literalmente es una de sus políticas más abyectas y los canales anti-woke están tan vendidos que nunca la tocan. Pero yo siempre la voy a tocar, por mucha censura que me metan. Así que jodeos wokes, fumaos esa. Bueno, ahora vamos con el tema de Silver Surfer o Estela Plateada, que tiene tela marinera, o en este caso tela plateada. Silver Surfer es en realidad un alienígena llamado Norrin Rath, y hay que recordar que su primera aparición en la gran pantalla fue en 2007 en la película Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Pero ahora, en la película Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, se nos presenta un Silver Surfer femenino. Por si os lo preguntáis, este Silver Surfer fue puesto en la película únicamente con la intención de provocar con un cambio de género forzado. Y os lo voy a explicar. Los wokes cada vez son más listos y más perversos metiendo su propaganda de tal forma que intenten desactivar como locos e ignorantes a la mayoría de los fans que puedan criticar esto. Pero casualmente yo puedo desactivar a los wokes, y os lo voy a explicar. Como es sabido, Silver Surfer siempre ha sido de apariencia masculina, ya que es el personaje Norrin Rath, que originalmente era un hombre alienígena.
fruto de la evolución convergente, se presume. Pues bien, el interés amoroso principal de Norrin Rath era una chica llamada Shala Bal, que generalmente era eso, el interés amoroso de Silver Surfer, un recuerdo doloroso de la humanidad perdida. Qué bonito todo. Pues no hace mucho tiempo, en el año 2000, surgió una tierra alternativa en la que Shala Bal es quien se convierte en una estela plateada femenina. Y eso es todo. Pertenece a lo que se llamaría un What If o un Elseworld, simplemente una dimensión paralela, una historia poco relevante que conocen muy pocos fans. La idea de si aparece en los cómics se puede meter se invalida rápido, porque los woke suelen limpiarse el culo con los cómics. Aquí simplemente se han aprovechado de que ya existía una versión alternativa de Shala Bal para decir, pero ¿no sabías que Shala Bal era el Silver Surfer femenino? No, no es el Silver Surfer femenino, es una variante alterna de Silver Surfer en la que Silver Surfer es otro personaje, aunque sigue siendo un Silver Surfer heraldo de Galactus. Pero aquí va el tema más interesante de todo. Si queríamos algo parecido a Silver Surfer, pero en mujer, lo más lógico hubiese sido utilizar a una versión femenina y dorada de Silver Surfer bastante más conocida y carismática entre los fans que Shala Bal. Me refiero a Nova, que realmente es eso, un Silver Surfer dorado, femenino y con pelo de fuego. Y para los fans de los cómics Marvel es bastante más conocido que la versión alterna de Shala Bal como Silver Surfer. Entonces aquí queda clara una cosa, pusieron deliberadamente un Silver Surfer femenino para polarizar y criticar a cualquiera que se ofendiese con dicha decisión que estaba solamente pensada para provocar, bajo la falsa premisa de es que en los cómics ya había un Silver Surfer femenino. Como si no se pudiera coger algo preexistente en los cómics para transformarlo obscenamente en propaganda woke. Aquí se ha pretendido eso, porque es cuanto menos curioso que el primer Silver Surfer que aparece en el universo cinematográfico Marvel luce realmente como un gender swap o cambio de género del Silver Surfer que todos conocemos. Bastante curioso. Además, había dos decisiones que eran mejores, como dije antes. Utilizar al Silver Surfer masculino de toda la vida, que ya se representó muy bien en la película de 2007 combinando efectos prácticos con CGI, o bien utilizar a Nova, que hubiese sido mucho mejor recibido por los fans. Pero no, lo que tenemos a cambio es una versión macho-mujer de Silver Surfer, para que se vea algo femenino muy empoderado, aunque a la vez es una criatura que no deja de ser un heraldo de Galactus. Cuando os hablé de Nova, para que no os confundáis, hay que recordar que en Marvel hay dos Novas. Por un lado está la Nova, que es una heraldo de Galactus, y por otra parte está el Nova, que es un superhéroe que forma parte de la fuerza policial Nova, que es una fuerza intergaláctica, que en muchos aspectos es una especie de trasunto bastante cambiado de lo que podrían ser los Green Lanterns para el universo de DC. Así que ahora vamos a ver qué estropicio han hecho con Silver Surfer, aparte de cambiarlo de género. Pues esta Julia Garner como Silver Surfer es exactamente lo que podíamos esperar en los Cuatro Fantásticos primeros pasos. Por un lado se trata de una empoderada que está sirviendo a Galactus, pero en realidad se quiere rebelar contra él. Algo parecido a lo que pasaba con el Silver Surfer original, pero con un tufo aquí bastante desagradable de presencia masculina enorme oprimiendo a una mujer pequeña. Antes os comentaba que tendrían que haber metido a Nova en vez de a Silver Surfer como versión femenina del surfista cósmico. Pues bien, esto se refuerza porque Julia Garner como Silver Surfer, precisamente en la película, tiene una especie de romance casto, puro y para nada sexual, porque ahora hay que hacerlo todo muy deconstruido entre heterosexuales, con Johnny Storm, o sea, la Antorcha Humana. Ya que no adivináis qué personaje en los cómics tuvo un rollo con Johnny Storm. Justamente Nova. ¡Qué casualidad! Otra cosa que me llama la atención muchísimo de este Silver Surfer femenino
es que su diseño es bastante infiel al que se ve en los cómics, y ya hablo de la versión exclusivamente femenina, y luce como si fuera una especie de híbrido entre la mística de las películas de X-Men, que es bastante diferente a la de los cómics, y el personaje de Engineer de The Authority, que precisamente aparece con un aspecto muy distinto al del cómic en la nueva película de Superman. Y es gracioso que el Silver Surfer de los Cuatro Fantásticos actual se parezca más a Engineer que al propio Silver Surfer. Pues bien, una cosa que me hace gracia del diseño, aparte de esto que acabo de comentar, es que el diseño de esta Silver Surfer, al igual que el Silver Surfer hombre, tendría que tener un aspecto plateado, pero prácticamente desnudo, o sea, muy ceñido y con todo el cuerpo muy marcado. Y aquí esta parte se pierde hasta el punto de que está cercano al concepto de personaje desexualizado. Tiene por un lado un pie en personaje desexualizado y por otro lo que sería una macho-mujer. A la vez intentan que sea lo suficientemente femenina, principalmente con su rostro, como para que Johnny Storm se sienta seducido por ella, con lo cual todo esto queda un disparate. Y ya que estoy hablando de Julia Garner como Silver Surfer, aquí va una cosa divertida: el empoderamiento. Seguramente estáis pensando, con un Silver Surfer hembra, el empoderamiento va a ser cosa de Silver Surfer. Pues no. Esta película tiene unos momentos de empoderamiento brutalmente ridículos. Pero el más ridículo entre todos es la batalla final contra Galactus. Os lo voy a explicar. Los Cuatro Fantásticos son seres superpoderosos, como ya debéis saber. Pues Silver Surfer está en una escala de poder muy superior a los Cuatro Fantásticos. Y a su vez su enorme poder palidece frente al de Galactus. Más o menos ya veis cómo está la escala de poderes en el universo de los Cuatro Fantásticos, al menos en lo referente al cuarteto de los Cuatro Fantásticos, a Silver Surfer y a Galactus. Pues bien, cerca del final de la película, sin que tenga ningún sentido, a la mujer invisible interpretada por Vanessa Kirby, que por cierto su papel de Sue Storm es horrible, no se la ve nada metida en el papel, pues lo que decía, a esta mujer de repente le sale literalmente del coño un poder espectacular y es capaz ella solita de poner en jaque al mismísimo Galactus y tumbarlo. Tan ridículo como suena. Si sois fans de Dragon Ball Z, esto sería como si en la saga original de Vegeta, cuando llega a la Tierra como invasor, en plan kryptoniano malvado, de repente llega Chi-Chi, la mujer de Goku, se cabrea y le parte la cara al mismísimo Vegeta. Es así de absurdo este power-up. Pero esto de empoderar a la mujer y darle más poder que nadie sin que tenga ningún sentido es algo que hace muchísimo Marvel y también el propio universo woke de Hollywood. Cada vez lo hacen más y ni se molestan en escribir nada. Por eso digo que el poder le sale literalmente del coño. Algo increíble. Pues cuando esto no es lo suficientemente ridículo, porque meten a Galactus a empujones en una especie de portal para teletransportarlo al quinto coño, resulta que Galactus se empieza a levantar y empieza a salir del portal otra vez. Entonces de repente llega Joseph Quinn como Johnny Storm o la Antorcha Humana y decide cargar energía y coger velocidad para embestir a Galactus y mandarlo de vuelta al portal. Pues hay una cosa interesante aquí, que de hecho visualmente es el mensaje que nos está dando Hollywood con las empoderadas. Repentinamente aparece el Silver Surfer mujer, le rea un pedazo de hostia a Johnny Storm y sin que tenga ningún desarrollo realmente bien escrito argumental, se lanza contra Galactus, le rea un ostión y sin morir ni sacrificarse lo empotra en el portal y se van los dos a tomar por el culo. Visualmente esa escena me encanta porque representa perfectamente lo que hace el Hollywood woke con los personajes masculinos. Llega la empoderada, aparta al protagonista masculino de una hostia y se hace la protagonista. ¿Por qué? Porque sí. Pero es uno de los momentos de empoderamiento femenino más ridículo que existe. Cuando no podías creerte que Sue Storm estaba peleando de igual a igual con Galactus, de repente llega Silver Surfer y se lleva por delante a su hermano Johnny Storm y remata a Galactus.
O sea, Galactus es literalmente derrotado por dos mujeres. Los personajes masculinos, a pesar de que tienen escenas espectaculares y hacen su mejor esfuerzo contra Galactus, no les llegan ni a las botas a los personajes femeninos. Es ridículo y es patético. Sabemos por dónde va este mensaje. Hablando de empoderamiento y hablando de Vanessa Kirby como Sue Storm, tenemos el regreso de otro estereotipo brutal que yo particularmente odio en el cine woke. Y que uno de los ejemplos que más me tocó los huevos fue el que se vio en la última película de animación de Spider-Man. Sí, es el que os estáis temiendo. Hablo de la embarazada de combate. Pues bien, aquí Sue Storm se queda embarazada de Franklin Richards y decide irse con sus 3 camaradas a pelear con Galactus en el espacio cuando eso era potencialmente mortal, estando además en avanzado estado de gestación. Nadie tuvo el sentido común de decirle a la pobre Sue que estando como estaba era mejor quedarse en casita y no ir a jugarse la vida dándose mamporros con entidades cósmicas nivel Dios. Pero vamos allá. Sue se va para allá y en pleno conflicto con Galactus se pone a parir. Y se tiene que poner a parir, escapando de Galactus, pegándose con Silver Surfer y a punto de caer a una estrella de neutrones que parece un agujero negro. Digo visualmente, porque la estrella de neutrones luce como un agujero negro, una cosa que me hizo muchísima gracia. Además, nos da pie a chistes muy vaginales y mucho vaginales, como cuando Red Richards dice que se está a punto de dilatar el espacio-tiempo y esta mujer pariendo dice no es lo único que se está dilatando, ja ja ja, jara ja ja. Pero si creemos que Sue Storm aprendió la lección, pues no la aprendió, porque cerca del final de esta patética película vemos que los 4 fantásticos se van a pelear contra sabe Dios qué y no se les ocurre nada mejor que meter al niño en el coche volador de los 4 fantásticos y llevárselo al combate como si tal cosa. Esto ya lo hicieron en Thor, ya lo hicieron en Spider-Man y sabe Dios en cuántas series o películas más, y veo que no solamente no aprenden, sino que van cada vez a más. Y encima ya lo ponen como algo totalmente normalizado o qué pedazo de mujer es Susan que se va embarazada a pelear a otro sistema solar con Galactus. Yo lo veo irresponsable, ridículo y que si una mujer intenta emular esto en la vida real, la cosa puede acabar en aborto fácilmente, que a lo mejor es lo que buscan, aunque yo creo que posiblemente sea lo que buscan, no que sea un efecto secundario no deseado. Siguiendo con propagandas woke, tenemos una que me hace muchísima gracia. Al principio del vídeo mencioné que uno de los guionistas es judío. Pues bien, aquí se da otra cosa bastante peculiar con el tema del judaísmo, que teniendo en cuenta que los judíos de Hollywood son algunos de los máximos responsables de este avance imparable del wokismo, aunque no son los únicos, resulta que dejando a un lado al típico productor judío, también tenemos otro judío más. Y que hay un actor judío a mí realmente me da igual, salvo por detalles como el que voy a contar. En este caso, la cosa, el personaje de Ben Grimm, también conocido como La Mole en Hispanoamérica, está interpretado por Ebon Moss-Bachrach. Curioso nombre y curioso apellido. Pues resulta que el señor es judío. Y como dije antes, esto no debería de tener la menor importancia. Pero resulta que cuando se acerca el fin del mundo, este personaje se va a una sinagoga. Esto es llamativo porque salvo la sinagoga no aparece ninguna otra religión en la película y además aquí la sinagoga está visto como un verdadero refugio de paz, amor y espiritualidad. Concretamente Ben Grimm se va a la sinagoga a buscar a su novia, donde todos los judíos le reciben encantados de la vida, especialmente su novia. No voy a ahondar en las políticas que tienen muchos judíos con respecto a lo que ellos llaman gentiles, que es una forma altamente racista de diferenciarse, para mejor de los que no son judíos. Pero el detalle es este. No se muestra en ninguna parte de la película cualquier otra religión como algo positivo y lo único que es visto como un remanso de paz y espiritualidad frente al apocalipsis es justamente la religión judía. Espero por su bien que la cosa no se haga judía porque cortarse la picha va a ser algo muy complicado para este personaje.
Ya que estoy hablando de La Cosa y el judaísmo, hay que recordar que La Cosa tiene muchas similitudes con uno de sus creadores, que es Jack Kirby, quien también era judío, y una de las características principales de Jack Kirby era fumarse unos buenos puros, algo que también hacía La Cosa gracias a que Jack Kirby plasmó esa característica suya en el personaje. Y como digo en la sección antitabaco, La Cosa aquí no fuma. Cosa más injustificable cuando estamos ante una película que transcurre en unos años 60 retrofuturistas. Esto demuestra que los judíos de Hollywood, a la vez que están empeñados en denigrar constantemente el cristianismo, tratan de venderse cada vez más como una religión superior e inocular a la población no judía muchas cosas muy judías y mucho judías, y tenemos ejemplos de esto en la serie de Harley Quinn, donde vemos al pingüino haciendo un bar mitzvah por ahí, o en la serie de M.O.D.O.K., donde también hay otro bar mitzvah, y de hecho se dice la palabra bar mitzvah tantas veces que llega a rayarte la cabeza. Y ahora tenemos otro ejemplo más, pero he puesto 3 ejemplos por decir 3 de entre muchísimos que están habiendo. Y aquí se aplica la frase dime quién manda y dime con quién no te puedes meter. Me hace gracia que a los judíos de Hollywood les tiemble el pulso a la hora de meterse con el Islam, religión que de forma confesa quiere barrerlos de la tierra. También les tiemble el pulso con el comunismo, movimiento ideológico cuasi religioso, se pongan como se pongan, que también tiene una buena afición de barrer de la faz de la tierra a los judíos, y en cambio con los cristianos se hacen los duros y van con todo. También con los españoles, pero es una cosa que me llama muchísimo la atención. Supongo que es la ley de las bestias, pégale a quien puedas y no a quien debas. Y ahora vamos a un punto que es bastante importante. Vamos a hablar de Pedro Pascal. No, espera, pónmelo bien. Mucho mejor. Y aunque no esté exactamente relacionado con lo que sería la carga woke de esta película, hay una cosa muy interesante sobre Pedro Leche Desnatada Pascal en esta película. Los 4 fantásticos primeros pasos fue parcialmente rodada en Asturias, Oviedo, y la compañía productora que hizo el casting tuvo el detalle de omitirme a mala leche, a mí y a muchos asturianos, cuando mi caso era paradójico porque la primera exposición que hubo de uno de los fabricantes oficiales de Marvel en Europa la acababa de hacer yo ese mismo año. Tengo que reconocer que me sentó muy bien, a la vez que se fletaban autobuses con gente de fuera de Asturias. Tengo que agradecerles ese detalle, espero que desde aquí me estén oyendo mis amigos de Yael. Pero el detalle va aquí. Yo conocía mucha gente que había visto a Pedro Pascal actuar en esta película, y todos me decían que se le veía perdido, se le olvidaban las frases, y atribuían esto a que el tipo no estaba muy metido en el papel, o demasiados reshoots le hicieron perder el hilo de qué estaba teniendo que hacer o decir con su personaje. Pero el caso es que sí, se le veía perdido. Me lo dijo demasiada gente. Lo curioso es que Pedro Pascal, que es un muy buen actor y tiene la costumbre de hacer investigaciones de los personajes que interpreta, como Red Richards, no tiene nada de Red Richards. Simplemente es Pedro Pascal haciendo de Pedro Leche Desnatada Pascal. No tiene nada de Red Richards, ni se esfuerza. Es muy triste verlo así, y yo creo que esto se está provocando principalmente porque se está sobreexplotando a Pedro Pascal. Y la razón es muy triste. Dejando a un lado el talento que tenga Pedro como actor, no deja de ser un activista woke, y entre los hispanoamericanos causa un efecto muy peculiar. Todos celebran que Pedro Pascal esté en diversas producciones como si fuera un triunfo para ellos. Para la mayoría de hispanoamericanos, Pedro Pascal es alguien esencialmente blanco, pero el problema es que eso no sucede para el anglo, ni siquiera para el woke anglo. Para el woke anglo, Pedro Leche Desnatada Pascal es un Latinx. Y aquí va lo triste. No se trata de reivindicar orgullosamente el país de turno del que venga el Latinx. El Latinx no deja de ser un negrata 2.0. Representa lo mismo. Con lo cual ellos no están vendiendo a un actor que se parezca a Red Richards. En su ilógica están vendiéndonos a un negro haciendo de Red Richards. Y como ven que la gente no protesta porque no tienen el salvaje racismo los unos y los otros creen que entra bien un negro como Red Richards, por eso están metiendo a Pedro Pascal en todos los sitios. Porque ellos creen que lo que están exportando es un negro haciendo de personajes no negros y la gente lo está aceptando. El concepto español e hispanoamericano o de otros países
que pone a Pedro Pascal como alguien no negro no existe en la cultura woke anglo-estadounidense. Quedaos con este detalle que es muy importante, porque una de las cosas a las que más aspira la cultura woke es transformar a los hispanoamericanos en algo que yo llamo el chango USA, que es un fenómeno aterrador que ya lleva décadas dándose y del que ya hablaré en otra ocasión. Pero nunca perdáis de vista esto que estoy diciendo de Pedro Pascal, porque para ellos no es un actor haciendo de Red Richards, es un negro, una persona no blanca haciendo de un personaje caucásico, por muy chocante que os pueda parecer si no tenéis la mentalidad de un woke anglo. Para ir terminando con la propaganda woke, tenemos una parte muy divertida, posiblemente la más subliminal y la más peligrosa, que entronca una vez más con el blanqueamiento del comunismo. Cuando se acerca Galactus a liarla en la Tierra, se le corta la electricidad a la gente, se la confina o se la desplaza. Todo esto a nivel global. Esta parte está rodada de tal forma que hace ver que la población lo asume alegremente porque sus amados líderes se lo piden, porque es por su bien y es para evitar desgracias mayores. Sí, la excusa argumental es que llega el fin del mundo y hay que trabajar todos juntos y muy unidos. Pero que se haga esto con la población mundial a través de un trasunto de la OTAN y que la gente lo acepte de forma sumisa y cool, a pesar de las calamidades que esto puede ocasionar, que claramente deberían provocar disturbios sociales muy graves, es algo aterrador. Y esta población sumisa y con mente colmena es algo que les gusta mucho a los comunistas de cualquier generación y en general a los liberticidas de cualquier ideología. Además, otro detalle perverso: todo esto pasa porque Galactus les exige a los Cuatro Fantásticos que Sue Storm entregue a su hijo Franklin para salvar la Tierra, y estos se niegan sin ningún tipo de conflicto moral, ni dramático ni ético. Lo dicen en la Tierra y la gente inicialmente se encabrona, pero muy poco, la verdad. Cuando unos manifestantes van al edificio Baxter a protestar, sale Sue Storm a decirles que no va a sacrificar a su hijo por ellos, ni a ellos por su hijo. Y sin sentido alguno todo el mundo se queda en plan, pues vale, más felices que unas Pascuas. Si todos tienen que joderse sin luz, problemas de recurso, confinamientos, etc., para que el amado líder salve a su retoño, pues se hace y punto. Aunque esta medida claramente llena a la humanidad de privaciones y se produzcan innumerables muertos en el proceso. Esta película de hecho juega las mismas cartas que el Superman de James Gunn. Mostrar superhéroes aparentemente amables, pero que en realidad son unos fascistas de la hostia, o comunistas, o liberticida, o como lo quieras llamar, pero buena gente en definitiva, sociópatas cool. Acostumbrar a la sociedad a esto desde la ficción, que es lo que pretenden estas películas, es muy peligroso. Para finalizar, dos cosas curiosas y no por ello menos woke que ayudan a castrar aún más la película. La primera es que no se ve un solo arma de fuego en todo el título, ni siquiera de criminales, policía o el ejército. La segunda es que estamos ante la película menos violenta de los Cuatro Fantásticos que jamás se ha hecho. La Cosa, y hablo de Ben Grimm, apenas da unos pocos golpes. La Antorcha Humana menos. Red Richards se estira poquísimo, y la vez que más lo hace es fruto de una tortura por parte de Galactus. Incluso el carácter mujeriego de Omni Storm se sugiere, pero está bastante omitido. No hablemos de la idea de ponerle barba a la Cosa. En definitiva, el edulcoramiento family-friendly woke moderado deja irreconocibles a los miembros de los Cuatro Fantásticos. No me extraña que los actores pasasen de todo y estuvieran en modo avión gran parte del rodaje. Si a esto le sumas los reshoots que tuvo la película, debe ser totalmente agotador física y mentalmente trabajar en un producto de mierda como este. Al margen de cosas woke, la película tiene un desarrollo lento e insípido hasta tal punto que una de las tramas más emocionantes de los Cuatro Fantásticos y del universo Marvel en general da realmente bastante igual. Respecto a Galactus, el personaje sufre un rediseño en el que se le aproxima a un personaje de ciencia ficción de un videojuego genérico. Pierde características como su atractivo color violeta, las pupilas cuadradas o el estimulante aspecto de sus rayos cósmicos que en esta película no usa en ningún momento, y eso que también tiene unos rayos ópticos bastante impresionantes, muy diferentes a los de personajes como Superman.
Y también hay que mencionar que heraldos originales de su primer ataque a la Tierra en los cómics, como el Castigador o The Punisher, que no tiene nada que ver con Frank Castle, simplemente es un ente cósmico que se llama igual, pues es completamente omitido. E incluso aquí hay algo más importante que mencionar, como es la presencia del Nulificador Supremo, un arma capaz de matar a Galactus, que aquí no está presente y no hace falta porque el empoderamiento de Sue Storm es más que suficiente para tumbar a Galactus. Más allá del estropicio que le hicieron a Galactus y la propaganda woke, tengo que destacar que la película tiene efectos en CGI bastante lamentables, efectos prácticos que tampoco dan la talla a pesar de ser mejores que el CGI, un rodaje realmente aburrido, en una trama que tenía que ser apasionante y no transmite nada, y esto es en cierta medida por la incompetencia de Mark Shannon como director, pero también por las restricciones woke. Así que esta es una película que no puedo recomendar. Homenajes vacíos a los cómics, o transformar al hombre topo en un bufón gordo pelirrojo, no llenan la trama, no son suficientes para que la película tenga el menor interés. Los Cuatro Fantásticos primeros pasos tiene dos escenas postcréditos, a cada cual peor. En la primera se ve a Franklin Richards, de 4 años, acariciándole la cara a Doom, y ya está. No quiero pensar cómo será su futura hermana Valeria, la segunda hija de Red y Sue, porque antes de la era woke ya era una preadolescente en los cómics que tenía una aptitud a medio camino entre una zorra, y no bromeo, y un tipo duro, además de hacer muy buenas migas con el propio Doom. La segunda escena es un homenaje altamente cutre a la serie de animación de 1967. Así que por mi parte, si queréis ver aventuras de los Cuatro Fantásticos con sabor a los años 60, pues leeros los cómics originales. Y si queréis una historia muy buena sobre Galactus y Silver Surfer, sin que tengáis ningún conocimiento previo de la saga o de los Cuatro Fantásticos, con el cómic que hizo el dibujante Moebius con mínimas aportaciones de Stan Lee, tendréis más que suficiente. Pero manteneros alejados de esta basura woke. Como dato extra, algunos medios se apresuraron a decir que los Cuatro Fantásticos primeros pasos tenía un aire a Los Increíbles, algunos de forma velada y otros de forma absolutamente descarada. Lo que me hace gracia es que a día de hoy algunas de las noticias que dijeron esto están completamente borradas de internet. En fin, la IQ sigue bajando y se ve que la prensa está cada vez peor, casi tan mal como los propios fans. Pero tengo mucha esperanza en que con esfuerzo y determinación podrán hacerlo incluso peor.